Buenos días, estimados hermanos. Hoy hablaremos sobre el capítulo 22 del libro de los Hechos. El hermano David Quesada ya terminó con el tercer viaje del apóstol Pablo y hoy el apóstol Pablo se encuentra en Jerusalén. Les voy a invitar que abran sus Biblias y vamos a tener esta lectura en mismo Hechos 22 del 1 al 6, del versículo 1 al 6. Hechos 22 del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Como oyeron los que hablaban en lengua hebrea, guardaron más silencio, y dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, más criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, todos los ancianos, de los cuales también, tomando letra a los hermanos, iba a Damasco para traer preso a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Dios. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia. En primer lugar, para implorar el perdón de todas nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas que cometemos diariamente contra usted. Para pedirle, Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero también, oh Dios, para darle gracias por el sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz. Para darle gracias, oh Dios, porque usted, a pesar de todas nuestras maldades y pecados, nuestras ofensas, usted nos ha perdonado, Señor, y nos ha dado la vida eterna a través de su Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad en esta mañana de leer su palabra y de entender un poco de lo que usted quiere hablarnos hoy en esta clase. Señor, tenemos peticiones de enfermos de nuestra iglesia, peticiones de hermanos muy queridos, Señor. Hoy quiero presentar, oh Dios, a nuestra hermana Marcela Matus, de La Parra. Señor, sabemos que usted es poderoso, sabemos, Padre Celestial, que usted es soberano, que usted, oh Dios, hará la obra en ella. Sabemos, oh Dios, que lo que usted va a hacer será para la gloria suya, Señor. Le rogamos, Señor, por salud espiritual, pero también por la física, oh Dios, le dé la confianza y espere en usted. Así también le rogamos por nuestro hermano Edgardo. Señor, él está padeciendo una enfermedad, oh Dios, delicada y compleja. Le rogamos, oh Señor, que usted lo siga ayudando como lo ha hecho hasta ahora. Así hay muchos hermanos más, Señor, que necesitan de usted diariamente, Señor. Necesitan, oh Dios, por problemas de salud, pero también económicos. Señor, permita, oh Dios, que esta mañana su palabra sea como un bálsamo, oh Dios, que pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, por lo que nos va a dar, oh Señor. Le agradezco todo por los méritos preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía anteriormente, el hermano David Quesada terminó el capítulo 21, de terminar el viaje del apóstol Pablo, el último viaje. Hoy día vamos a ver la defensa de Pablo y su testimonio de arrepentimiento. Es casi volver al capítulo 9. Pero ¿por qué sucedió esta situación
de que el apóstol Pablo estaba siendo acusado por los judaizantes. Existen 3 acusaciones que estaban haciendo de ellos para echar al apóstol Pablo de Jerusalén o para juzgarlo ante los tribunales. Una de las acusaciones es la siguiente, similar a la que le hicieron a Esteban, Hechos 6, 11 al 24, de ser antisemita. Los semitas eran los descendientes de Sem, hijo de Nob. Un semita es una persona que hablaba arameo o hebreo, ¿ya? Eran generalmente pastores nómadas. Pero los antisemitas, decía el pueblo judío, que iban contra su religión y lo identificaban como hombres que enseñaban todo contra el pueblo judío. Como dije anteriormente, esto lo habían hecho los judaizantes para envenenar las mentes de los judíos que se habían convertido, para envenenar las mentes hablando contra el apóstol Pablo. Esa era una de las acusaciones por la cual el pueblo judío estaba acusando al apóstol Pablo. La segunda acusación que Pablo era que se oponía a la ley mosaica. Esa en particular era una grave acusación, ya que el pueblo judío era celoso de la ley de Pentecostés, de la ley en Pentecostés, perdón. Los pueblos judíos eran celosos de la ley en la fecha de Pentecostés. Primero fruto de la cosecha. Esa era la fiesta de Pentecostés. Lo acusaban de estar en contra de la ley mosaica. Y eso les hacía enfurecerse a los judíos. Esa era la segunda acusación que tenían los judíos contra el apóstol Pablo, de que él estaba contra la ley de Moisés, lo cual no era de ninguna manera así. La tercera acusación era hablar contra el templo, puesto que el pueblo renunciaba. Tercera acusación era hablar contra el templo, ya que el pueblo reverenciaba el templo, era su punto central de adoración. Jesús fue acusado también de hablar contra el templo. Vamos a buscar en Marcos 14, 57 y 58. Marcos 14, 57 y 58. Y dice lo siguiente su palabra, 57, 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Entonces siempre el pueblo judío estuvo atacando a aquellos que según ellos ofendían y no reverenciaban el templo donde ellos hacían la oración. Y volvamos a Hechos 6.13, que nos dice lo siguiente: por lo cual también fue juzgado el primer mártir de los cristianos, que es Esteban, y que dice en su palabra en Hechos 6.13. Perdón. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar la palabra, blasfema contra este lugar santo y la ley, o sea, el templo. Los judíos buscaban un punto donde pudieran llevar a Pablo a juicio. Por lo tanto, buscaban de una u otra forma llevarlo ante el tribuno. Volvamos al capítulo 22 de Hechos. Capítulo 22 de Hechos.
y vamos a ir al versículo 1. ¿Y qué dice? Varones hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. El apóstol Pablo en el versículo 1 y 2 entrega una gran defensa con respecto a su vida pasada. El versículo 2 dice, y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Lo que pasaba es que mucha gente pensaba que Pablo, el apóstol Pablo, era una persona sin conocimiento. Era un charlatán, como lo mencionaban los filósofos en el capítulo 9 de Hechos. Los epicúreos eran uno de ellos. Ellos lo mencionaban como un charlatán, entonces pensaban que solamente él estaba hablando de más, solamente él estaba hablando cosas que él creía que eran así. Por lo tanto, ellos lo único que querían era hacerlo desaparecer. El versículo 2, cuando dice, cuando escucharon a Pablo en lengua hebrea, guardaron un silencio total. Ahí entendieron los judíos que no se trataba de una persona sin conocimiento. Dice Pablo, explica en el versículo 3, que primero fue nacido en una ciudad que era muy importante, una de las más grandes, en Tarso de Cilicia. Tarso era la ciudad principal, pero crecido en Jerusalén. Estudió bajo la dirección de uno de los rabinos más destacados de la época, como era Gamaliel, y igual como lo había hecho su padre. El versículo 4 de este mismo capítulo 22, que dice lo siguiente, versículos 4 y 5, dice, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letra a los hermanos, iba a Damasco para traer preso a Jerusalén, aun a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Persiguió a los cristianos. Fueron testigos los sacerdotes de que él pidió carta que le autorizara a perseguir a los seguidores de Cristo. El capítulo 9 del libro de Hechos nos habla de esta situación. Comienza diciendo que pidió carta para poder seguir a los cristianos. Veamos lo que nos dice este capítulo 9. Dice, y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y le mandó de letras, que significa carta, para Damasco a las sinagogas, para que si hallasen algún hombre o mujer de esta secta los trajese presos a Jerusalén. Saulo en ese tiempo. Saulo, lo único que él quería era tomar preso a los creyentes, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, ya que creía que él tenía toda la razón en lo que estaba haciendo. Veamos lo que nos dice el versículo 6 al 16. Aquí está hablando de la conversión, porque él está testificando al pueblo judío, él está dando un discurso, un sermón al pueblo judío, a los que querían apresarle y matarle, y quizás echarlo de la ciudad. Dice, más aconteció, su testimonio personal, que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo,
y caí en el suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo estaba comentando y diciendo a los judíos cómo había llegado él a convertirse, cómo nuestro Señor lo había escogido para predicar su santo evangelio, cómo nuestro Dios le había mirado y lo había escogido para que fuera un hombre que anunciara la palabra del Señor. Ahí dice en uno de estos versículos que cuando él cae a tierra, cuando lo sorprende una gran luz, todos ven la luz, los que van con él. Pero sin embargo, las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, nadie las escuchó. Dios quería que Pablo fuera el hombre que llevase su santo evangelio a todos los que lo necesitaban. El versículo 17 al 21, que dice lo siguiente: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí, y le vi que me decía: date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Pablo tiene una visión. Venida de Jesucristo. Se dice que Pablo tuvo 6 visiones, pero esta era la cuarta. Esta visión fue única y exclusiva a los apóstoles. Ya también la tuvo Pedro en Hechos 10:10 al 14. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Hechos 10:10 al 14. ¿Qué dice la visión que tuvo el apóstol Pedro?
Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía un vaso con un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es una visión que tuvo el apóstol Pedro. Entonces, también tenemos otra visión, lo cual nos va aclarando que Dios se comunica con los hombres a través de esta forma. Hay otra que encontramos en Apocalipsis 1:10. Vean, vamos en Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10, que yo creo que muchos la conocen, y que dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo al apóstol Juan. Dice: yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Vamos a leer el 11. Que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y a la Odisea. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin. Ahí tenemos la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Ya? Entonces encontramos de que Dios se ha mostrado a estos hombres, servidores de Él, de una forma muy especial, tal como lo hizo en el Antiguo Testamento con Isaías. La visión de Isaías, en el capítulo 6 del 1 al 8. Ahí también muestra la santidad de Dios. Ahí habla Dios con Isaías directamente. Dice que también entró en éxtasis y le muestra a Isaías su santidad. Habla ahí de los querubines, y que dice que con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas tapaban su rostro, porque no podían ver la santidad de Dios. Recordemos que Moisés quiso verlo, pero no pudo. Solo Dios le pudo mostrar una espada, pero no pudo verlo, no pudo conocerlo. Pero nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante que leamos diariamente la palabra del Señor. Hay un libro de Sproul que dice la santidad de Dios. De esa forma, este gran teólogo nos muestra cómo es la santidad de Dios. Y hay otro también, si no me equivoco, que es de Sproul, y dice el Dios que adoramos. Vamos ahora al versículo 22 al 30 del capítulo 22. 22 al 30. ¿Qué nos dice su palabra acá? ...22 al 30... ...22 al 30... ...y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo:
quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y dando ellos voces, arrojando sus ropas y echando polvo al aire, mandó el tribuno que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y como le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? No había habido ni un juicio y ya lo estaban azotando. Como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que habían de atormentar, y aún el tribuno también tuvo temor, entendió que era romano por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por que era acusado de los judíos, le soltó de las prisiones y mandó a venir a los príncipes, los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. La molestia de los judíos contra Pablo era que el Señor lo había enviado a ministrar a los gentiles, a los cuales ellos despreciaban. Para los judíos era inaceptable que los gentiles podían salvarse sin ser convertidos por el proselitismo o del judaísmo. El judaísmo era una secta en las cuales ellos aceptaban la conversión, pero tenían que cumplir con la ley mosaica. Entonces ese era el problema que tenían ellos. Aquí dice el versículo 22 que los judíos lanzan sus ropas y quieren apedrearlo. Estaban horrorizados por las palabras de Pablo. Posteriormente mandan a buscar al tribuno. Tribuno era un jefe militar, yo creo que era casi como un juez. Como jefe de tribu no poseían un linaje especial, pero ellos eran los que finalmente ponían el orden. Bien, este capítulo 22 del libro de los Hechos nos habla principalmente de la defensa del apóstol Pablo contra los judíos. Nos habla de todos estos ataques que él tuvo que recibir de parte de estos judaizantes por la sencilla razón de que él predicaba que Cristo era el Hijo de Dios. Ya vimos que habían tres cosas por las cuales querían juzgarlo, las cuales las voy a volver a mencionar, y que eran las siguientes, porque decían que era antisemita, o sea que hablaba contra el pueblo. La otra acusación era porque se oponía a la ley mosaica, y la última acusación era porque había blasfemado contra el templo. Todas invenciones y calumnias que ellos habían levantado contra Pablo para que lo sacasen de Jerusalén. Conclusión: el apóstol sufrió en carne propia el obedecer el llamado de Dios a entregar su santo evangelio. Hoy nosotros, como discípulos de Cristo, debemos cumplir la misma misión de evangelizar. Es nuestra labor. Los tiempos eran difíciles y complicados cuando Pablo predicaba y entregaba su palabra. Mucha gente no estaba de acuerdo con él, pero hoy hay
muchos que están de acuerdo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que diariamente estemos orando y leyendo la palabra del Señor para así fortalecer nuestra vida espiritual. Es mi deseo de que cada uno de nosotros crezcamos diariamente en vida espiritual, en santidad. Santifiquemos nuestras vidas para así poder hacer una labor de mejor forma. Damos gracias a Dios porque Dios nos dejó su palabra. Dios nos dejó este medio de comunicación que siempre lo he dicho que es la oración. Por el medio que podemos llegar a Él, a través de Jesucristo. Lo dije al comienzo de la clase. Tenemos peticiones que hacer a nuestro Dios. Peticiones que son importantes que lleguen al trono de su gracia. Tenemos a hermanos que están sufriendo por esta situación de enfermedad. Les voy a invitar que para finalizar esta clase inclinemos nuevamente nuestra vista, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y pidamos la misericordia de Dios sobre nuestras peticiones. Oremos. Amado Dios, le damos gracias, Señor, porque hemos podido conocer un poquito más de su palabra. Porque sabemos, oh Dios, de que usted es omnisciente, por lo tanto lo conoce todo. Sabe la situación de cada uno de nuestros hermanos. Sabe, oh Dios, la situación dolorosa que están pasando algunas familias de nuestra iglesia. Específicamente estoy pidiendo por la familia de nuestro hermano David Quesada y por nuestra hermana Marcela. Sea con ella, oh Dios, dándole la tranquilidad y permita, oh Dios, de que ella ponga toda su confianza en usted y Él responderá porque Él no da más carga de la que podemos soportar. También le pido, Dios, por nuestro hermano Edgardo. Usted sea con él, oh Dios. Sabemos que él está en un tratamiento, oh Dios, y hasta el momento sabemos que le ha ido muy bien, Señor. Y así le rogamos, Señor, por un hermano que es venezolano, si no me equivoco, que también está sufriendo esta enfermedad compleja, oh Dios. Sea también con él. Y así con el resto de todos los hermanos de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a soportar, oh Dios, esta pandemia. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hijos más entregados a usted. Toque nuestros corazones para que podamos ser más fieles, oh Dios. Le ruego, Señor, por los jóvenes, oh Dios. Sea con ellos, oh Señor. Sea con el pastor. Sea con los ancianos gobernantes, Señor. Sea con las familias en general, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tu gloria será manifestada en estos hermanos que están afectados por salud física. Te agradecemos todas estas cosas por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén y amén.